Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta comunión de jóvenes. Deseo que Dios bendiga sus vidas con esta palabra que se compartirá en el día de hoy. Los mensajes anteriores estaban basados en la Conferencia Internacional de Jóvenes del mes de julio, y esta nueva serie de mensajes que iniciamos hoy tendrán como referencia la Conferencia Internacional de Jóvenes en Brasil, dada en la estancia Árbol de la Vida. Antes quisiera comenzar orando. Invito a cada uno de ustedes a inclinar su rostro y con reverencia oremos al Señor. Señor Jesús, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te agradecemos en este día, Señor, por sostenernos, por mantenernos en pie. Reconocemos que estamos delante de ti, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestra habilidad, ni por nuestra juventud. Estamos de pie, Padre, porque tú nos has sostenido, porque tú has sido nuestra fuerza, tú has sido nuestro consuelo, tú has sido nuestro todo en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tal dicha de tenerte en nuestra vida, en nuestro espíritu. Oramos a ti, Señor. Te pido en esta hora que a todos los que hoy nos escuchan, tú puedas ministrar sus vidas a través de esta palabra y puedas traer, Señor, liberación y salvación a sus vidas. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de los que nos oyen. Señor Jesús, tú conoces, Señor, los que están pasando enfermedades. Tú conoces, Señor, aquellos que están pasando por situaciones financieras. Señor Jesús, por problemas emocionales. Oramos para que tú traigas liberación. Oramos para que tú traigas salvación a su vida, a aquellos que están enfermos. Sánalos, Padre. Señor, ministra, Señor, sanidad sobre su cuerpo. Ministra a aquellos, Señor, que están pasando por situaciones financieras, económicas. Que tú vengas a ser su Salvador, su socorro, su pronto auxilio en este momento. Tú puedas abrir las puertas. Tú puedas bendecir sus trabajos, sus finanzas. En el nombre de Jesús, aquellos que están pasando por situaciones emocionales, tú puedas venir como aquel que da la fuerza, aquel que nos da la alegría, aquel que nos levanta nuestra cabeza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, queridos jóvenes, el mensaje que hoy estaré compartiendo para ustedes tiene como título Viviendo en la última hora. Tiene como base bíblica Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y dice de la siguiente manera: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Quisiera leer con ustedes también este pasaje en la versión Dios habla hoy. Y dice así: Hijitos, esta es la hora última. Vosotros habéis oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Quisiera leer también con ustedes segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo y el apóstol Juan, ambos nos muestran que lo que determina la última hora, el último evento que acontece antes de la venida del Señor, es la aparición del anticristo, la aparición del hijo de pecado. Por eso el apóstol Juan nos dice que ya es la última hora, Señor Jesús. Pero 1 Juan capítulo 2, versículo 18 nos trae mucho más luz, porque no solamente nos muestra que es la última hora por la aparición del anticristo, sino por el surgimiento de muchos anticristos. Quiero decirte, joven, si esperas ver el anticristo como una persona individual para determinar que es la última hora, quiero decirte que si lo logras ver es porque te has quedado en la venida del Señor, no fuiste arrebatado. El apóstol Juan nos trae más luz con respecto a este asunto, porque nos muestra que lo que determina el último momento, el acontecimiento antes de la venida del Señor, no es la aparición
del anticristo como un hombre individual, sino como un hombre colectivo. Por eso él dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos. ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Porque ahora han surgido muchos anticristos. Y hoy vemos que han surgido muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, versículo 4, que dice que este anticristo o el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Señor Jesús. Entonces hoy vemos no una persona individual, sino una persona colectiva, una generación que se levanta contra todo lo que se llama Dios, se opone a todo lo que se llama Dios. Vemos un conjunto, vemos una corriente de filosofía, de ideología, como la ideología de género y otras más ideologías que han llevado al hombre a la total perversión. Y no solamente que ellos han determinado vivir de una manera desordenada y vacía, sino que también niegan y se oponen a todo lo que Dios ha determinado. Otro asunto que afirma que estamos en la última hora es como líderes religiosos, por ejemplo, el líder de la Iglesia Católica, apoyando y aceptando el matrimonio igualitario como ellos lo dicen, aceptando tal perversión en la cual Dios aborrece. Señor Jesús. Entonces, todo este surgimiento de esta generación maligna y perversa en la cual nosotros estamos, porque nacimos dentro de esta generación, estamos en el mundo, mas no somos del mundo, pero nos encontramos dentro de esta generación, amado joven, una generación, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Señor Jesús, todas estas características son las características de esta generación, de este hombre colectivo que va en pos de los deleites, va en pos de sus placeres, tienen como centro el yo, su propia persona, no les importa nadie, no les importa la voluntad de Dios ni el evangelio. Entonces, amado joven, yo quiero decirte que este surgimiento de esta generación es lo que nos dice con firmeza que ya estamos en la última hora. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta última hora? Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos explica un poco sobre este asunto. Te dice, de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Señor Jesús, nuestra vida está marcada por estos dos hechos: la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. La primera venida del Señor, Él vino como el Cordero que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido joven que me escucha por primera vez, que escuchas esta palabra, quiero decirte que la primera venida del Señor abrió paso para que todos los hombres fuesen salvos, fuesen perdonados de sus pecados. Él vino como el Cordero para justificarnos, para perdonarnos y pasar por alto nuestros pecados. Él vino para que todo aquel que cree en Él y le reciba perdón de pecado y fuese regenerado con la vida divina
que Él liberó cuando resucitó al tercer día. Entonces, amado joven, amado amigo que nos escucha, Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros, pero ha establecido el fin de este tiempo de gracia. El cierre de este tiempo de gracia está determinado por su segunda venida, porque en su segunda venida Él no vendrá como el Cordero, Él vendrá como el juez, como aquel que juzga todas las cosas. Mateo 16:27 dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Señor Jesús. Entonces, amado hermano, amado joven, la primera venida de Cristo nos abrió paso para salvación. Como dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1, que dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios en su primera venida abrió el tiempo para que el hombre fuese salvo, pero la segunda venida cerrará el fin de este tiempo para que el hombre sea salvo por la gracia, por la fe, por creer en Él. Señor Jesús, por eso, amado joven que me escucha, si tú no has recibido al Señor, te invito en esta tarde a recibirle. Y tú, joven que has recibido al Señor, te invito a desarrollar esta salvación que el Señor nos ha dado, a retener esta salvación, a desarrollar esta salvación. Dios nos ha dado este lapso de tiempo entre su primera y su segunda venida para que no solamente el hombre sea salvo, sino también para que la vida divina pueda crecer en él, pueda transformarlo y pueda llevarlo a tener una expresión, un vivir que agrade y que satisfaga el corazón de Dios. Un vivir conforme a la voluntad de Dios, y este pueda ser aprobado en su tribunal. Por eso estamos viviendo la última hora. Quizás en mensajes anteriores hemos hablado esto, pero queremos recordarlo una vez más, porque a pesar de que hemos escuchado estas palabras, se nos olvida o no ha penetrado nuestros oídos hasta el punto que haya cambiado nuestra vida. Amado joven, estamos viviendo la última hora, ya es la última hora. ¿Qué tal si le dices a tu hermano que está a tu lado: hermano, ya es la última hora, ya es tiempo de levantarnos, ya es tiempo de comenzar a desarrollar nuestra salvación? Señor Jesús, hoy muchos jóvenes, por la situación que estamos viviendo, vemos muchos jóvenes distraídos, absortos en ellos mismos. Por eso el Señor nos advierte una vez más que estamos viviendo en la última hora. Señor Jesús, ¿y qué representa que estamos viviendo la última hora? ¿Qué representa eso para tu vida? Cuando te dicen esto, joven, para mí, que Dios me está dando una oportunidad para completar mi salvación. Dios me está dando una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad para completar nuestra salvación. Pero quiero decirte, joven, yo no puedo vivir esta oportunidad por ti. Nadie puede vivir esta oportunidad por ti. Necesitamos vivir esta oportunidad con responsabilidad. Necesitamos vivir esta oportunidad con seriedad, con compromiso. Señor Jesús, en Lucas 12:35, el Señor nos muestra la forma como nosotros debemos vivir en esta última hora. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor
a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Señor Jesús, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros hoy? Debe ser vivir este tiempo con entendimiento. Ceñidos vuestros lomos. En otra porción de la Escritura muestra que los lomos se refiere al entendimiento. En 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando el Señor nos dice ceñid vuestros lomos, Él no está hablando de nuestra mente. Necesitamos ceñir nuestra mente, ceñir nuestro entendimiento, ceñir nuestro pensamiento con esta palabra, con este mensaje, con esta promesa que estamos viviendo en la última hora. ¿Para qué nosotros necesitamos ceñir nuestro entendimiento? Para mantenernos enfocados en lo que debemos hacer. Hay muchas cosas que nos distraen de nuestra meta, de esta palabra. Por eso nosotros necesitamos constantemente ceñir nuestro lomo, de nuestro entendimiento con esta palabra. ¿Cómo lo hacemos? Tomando esta palabra, rumiando esta palabra, siguiendo de cerca esta palabra. Señor Jesús, el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestro corazón. Como la manera de nosotros mantenernos con el entendimiento ceñido, amados, tomando la palabra, siguiendo de cerca esta palabra como una antorcha. Señor Jesús, otro asunto que podemos ver, cuál es la actitud que debemos tener nosotros para vivir este tiempo con responsabilidad, con seriedad, con compromiso, es lo que dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Erguíos. Erguíos quiere decir, hermano, es tener una actitud de una moral alta. Por una parte, nos muestra que no estemos enfocados solo en lo terrenal, sino levantar nuestra mirada hacia las cosas celestiales. Pero por otra parte, quiere mostrar también que necesitamos vivir con una actitud de una moral alta, no deprimidos, no frustrados. Es verdad, la situación está muy difícil, joven. La situación que vivimos actualmente, no solo en el mundo, sino en nuestro país, es muy difícil. Pero quiero decirte, no estamos sin Dios y no estamos sin esperanza en el mundo. El Señor nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor Jesús, por eso necesitamos levantar nuestra cabeza con una moral alta, porque el Señor está con nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios está conmigo. Amén. Dile a tu hermano: Dios está conmigo. Señor Jesús. En el libro de Hebreos, el Señor nos invita a entrar en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 4, Señor Jesús, versículo 14 dice: por tanto, querido joven, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Por qué te encuentras deprimido y frustrado? ¿Por qué a veces vemos que no hay salida para las cosas que estamos pasando? Porque hemos dejado de tener una vida íntima de oración. Hemos dejado de entrar en este lugar santísimo. No permanecemos tiempo con el Señor en su presencia. Oh Señor Jesús. Por eso, joven, yo te invito a entrar en la presencia del Señor. Es necesario que tú entres en la presencia del Señor. Comience a ejercitar tu espíritu. Lucas 12:35 dice que
necesitamos ceñir nuestros lomos, pero también dice que necesitamos tener nuestras lámparas encendidas. La lámpara del hombre es el espíritu, según Proverbio. Necesitamos entonces tener nuestro espíritu encendido. Cuando la opresión del enemigo viene, nuestro espíritu se opaca. Por eso necesitamos invocar el nombre del Señor, avivar nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor, yendo a la presencia del Señor, confiando que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y que el Señor no nos ha traído hasta acá, amado joven, para destrucción, sino para salvación. Que el Señor nos ha sostenido para nosotros ser glorificados, para nosotros podamos entrar en la gloria. Pero eso necesitamos apropiarnos de esta palabra, apropiarnos de esta promesa y creer en ella. Por eso hoy te invito a vivir este tiempo, a vivir esta última hora con responsabilidad, con seriedad, con compromiso. Señor Jesús, mira lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 48, 9 al 11. Dice: dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Señor Jesús, maldito el que hiciere indolentemente. En otra versión, esa palabra indolente es traducida relajadamente. Y la palabra quieto es también traducida como despreocupado. ¿Cómo estaba Moab? Relajado y despreocupado. ¿Cómo estás tú al oír esta palabra? Al ver todas las cosas que están aconteciendo a tu alrededor, en tu vida, con respecto a lo que el Señor hoy nos está mostrando. Señor Jesús, ¿aún te encuentras relajado después de todos estos mensajes que tuvimos en la serie pasada? 12 mensajes. ¿Aún te encuentras relajado? ¿Aún te encuentras despreocupado con tu salvación? ¿Te encuentras relajado? Quizás estás preocupado, pero por tu situación económica, preocupado por tu futuro, preocupado por todo lo que pueda ocurrir con tu vida más adelante, pero te encuentras despreocupado, relajado. No te importa si lees la Biblia o no lees, si te reúnes o no te reúnes, si sirves o no sirves. ¿Te preocupa esto? Por eso dice: maldito todo aquel que hiciere indolentemente la obra del Señor. Dios ha puesto, quieras o no, en tus manos un talento, por lo menos un talento. Quiera o no, Dios te ha delegado una responsabilidad. Dios te ha delegado la comisión de predicar el Evangelio. Dios te ha puesto en tus manos su vida divina para que la cuides y la cultives. Quizás Dios no te ha llamado, o no sientas que Dios te ha llamado a ser un pastor, a ser un anciano de la iglesia, a ser un líder. Pero déjame decirte, Dios te ha entregado en tus manos su vida, y Dios te ha entregado un talento. Y ese talento quiere decir la comisión de predicar el Evangelio. Pero ¿cómo estás llevando esto? ¿De manera relajada? ¿De manera descuidada? Señor Jesús, ¿cómo estás llevando aún tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida espiritual? Hay 3 cosas que necesitamos hoy atender de manera diligente. No solo nuestra vida espiritual, quiero decirte, sino también nuestra vida familiar, nuestra vida profesional. Muchos jóvenes descansan sobre sus padres o sobre otra persona, o culpan la situación que hoy tienen para otra persona y no asumen la responsabilidad que tienen de llevar y sacar adelante con el Señor estas cosas. Necesitamos ser diligentes, joven, con lo que el Señor nos ha entregado. Nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestra vida de iglesia,
nuestra vida profesional. Somos responsables de estas cosas. Necesitamos asumir una responsabilidad. A veces queremos tener resultados distintos, haciendo las mismas cosas siempre. Si usted se levanta tarde, no piense que tendrá resultados positivos. Siempre te levantas tarde, siempre eres desordenado, siempre eres descuidado y quieres que las cosas salgan bien. No podemos tener buenos resultados si no cambiamos nuestro modo de vivir. Necesitamos cambiar nuestro modo de vivir aun cuando nos acostamos a dormir y cuando nos levantamos. Estas dos cosas son bastante importantes porque eso demuestra que sabemos aprovechar nuestro tiempo y administrarlo. Señor Jesús, necesitamos administrar nuestro tiempo, aprovechar lo que tenemos. Una de las cosas más importantes que tenemos para administrar es nuestro tiempo. Es el tiempo que hoy tienes. ¿Cómo lo usas? ¿Lo usas solo en las redes sociales, en el internet, en el Facebook, en el Instagram, en los videos, en las películas? Señor Jesús, que el Señor nos ayude a percibir que necesitamos administrar el tiempo que tenemos, porque nuestro tiempo es corto, joven, nuestro tiempo es corto. Oh Señor Jesús, necesitamos ser diligentes. Hoy quizás te encuentras triste por la situación que estás pasando, pero debes ver que es la oportunidad que el Señor te está dando, Señor Jesús, porque Jeremías 48 dice que Moab estaba quieto y estaba reposado. ¿Por qué? Porque nunca había sido trasvasado de vasija en vasija. Hoy la situación que estamos viviendo es como un trasvasar, nos está sacando de nuestro reposo, de nuestro estado de reposo, de nuestro estado de confort. Muchas cosas cambian, el mundo está muy dinámico y por eso necesitamos movernos al mismo ritmo, no solamente en el área profesional, sino también en el área espiritual. Necesitamos dinamizar nuestra vida de iglesia. Oh Señor Jesús, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay mucha angustia, mucha presión, pero también Dios nos está dando recursos. Dios nos está supliendo de una manera especial para que podamos vencer en medio de esta situación. Dios nos está supliendo con su palabra de manera abundante. Antes no teníamos una palabra constante toda la semana para los jóvenes. Hoy Dios nos está toda la semana ministrando de manera constante todos los sábados. No solamente ahora el sábado, sino durante toda la semana tenemos mensajes. Mensajes los miércoles, mensajes los jueves, mensajes los viernes, mensajes los sábados, mensajes los domingos. Toda esta palabra de manera abundante, de manera rica, Señor Jesús, es para nosotros ser suplidos, para elevar nuestra moral. Como dice Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Siempre tomamos este pasaje como referencia de que los himnos necesitan ser cantados, pero quiero decirte que el sentimiento del apóstol era que cuando la palabra de Cristo mora en nosotros de manera rica y de manera abundante, surge de nuestro labio un cántico de alabanza desde nuestro interior, desde nuestros corazones al Señor. Es decir, un cántico de gozo, un cántico de alegría, un cántico de regocijo, un cántico de victoria. Señor Jesús, en medio de las circunstancias. Por eso Dios está supliéndonos en este tiempo de manera rica y abundante para que nosotros podamos vencer en medio de este tiempo y mantengamos una moral alta, mantengamos una actitud llena de fe, llena de convicción, llena de esperanza, no deprimido, no frustrado por las cosas que hoy momentáneamente nosotros pensamos que no tenemos. Señor Jesús, por eso Dios te está sacando de esta zona de confort. ¿Quién le gusta salir de la zona de confort? En la zona de confort está mi área segura. Es lo que yo conozco, es lo que yo sé, estoy allí. Pero Dios ha permitido todas estas cosas en este año.
en todo este tiempo para que podamos experimentar renovación. Si nosotros no somos trasvasados, si nosotros no salimos de nuestra zona de confort, nosotros no podremos ser renovados. Siempre haremos la misma cosa. Le damos gracias al Señor por las experiencias pasadas que tuvimos. Damos gracias al Señor porque en el pasado, querido joven, tuvimos ricas conferencias, ricas reuniones. Hace unos días atrás recordaba con mi esposa y con mi familia, mi hija, el disfrute que teníamos en las conferencias, en las reuniones, con los hermanos. Pero déjame decirte, esa experiencia ya pasó. Esa experiencia no volverá. Si nos quedamos mirando hacia atrás, si nos quedamos mirando, añorando la experiencia pasada, nunca avanzaremos. Necesitas mirar hacia adelante. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Experiencias positivas, experiencias negativas, necesitamos olvidarlas y proseguir. Necesitamos proseguir para buscar nuevas experiencias con el Señor, nuevas experiencias tanto profesionales, nuevas experiencias tanto familiares, nuevas experiencias espirituales. Necesitamos proseguir, necesitamos avanzar, necesitamos entender que estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo momento, un momento determinante, pero que Dios está con nosotros para poder avanzar y seguir adelante. Alabado sea el Señor. Por eso, olvidando, dile a tu hermano que está a tu lado, olvídate del pasado y prosigue hacia el futuro. Prosigue a la meta, prosigue a la nueva experiencia que Dios te quiere dar. Oh Señor Jesús, para eso necesitas salir de tu zona de confort. Para eso debes dejar de hacer siempre lo mismo esperando tener diferentes resultados. Señor Jesús, por eso, amados hermanos, necesitamos renovarnos. El Señor nos muestra en Romanos capítulo 12 que necesitamos ser renovados. Dice: no os conforméis a este siglo. Hermanos, si tú quieres ser renovado, no puedes permitirle que la situación de este siglo influya en tu vida. Porque si dejas que esta situación influye en tu mente, influye en tu vida, caerás en vejez y serás arrastrado por la corriente de este siglo. Y Pablo continúa diciendo: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dentro de todo este caos que hoy quizás no entendemos, hay una buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Una voluntad que al momento no es agradable, pero ella después da fruto cuando comenzamos a vivir en ella. Cuando dejamos que el Señor tome el señorío sobre nuestra vida, vemos que ella da fruto apacible de justicia y entendemos que es perfecta. Lo que esté viviendo y lo que Dios haya determinado es lo que tú hoy necesitas para poder avanzar, para poder crecer. Señor Jesús, quiero decirte, joven, que necesitamos entonces, para ser renovados, necesitamos ser perfeccionados. Necesitamos que Dios trabaje en nuestro ser. Hoy, por un lado, estas reuniones de jóvenes en un ambiente que Dios ha preparado para cada uno de ustedes para ser apacentados. No solamente necesitamos tomar esta palabra como una palabra para ser apacentado, para ser consolado, para ser ayudado, para ser animado. No solamente necesitamos tomar esta palabra de esa forma, necesitamos tomar este ambiente, tomar estas reuniones y entender que esta esfera que Dios nos ha dado en este tiempo, por los sectores, por los grupos familiares,
es para que nosotros seamos perfeccionados. Señor Jesús, es importante y quiero decirle a los líderes de jóvenes, a los hermanos que están encargados de los jóvenes en cada localidad. Amados, necesitamos apacentar a nuestros jóvenes. No solamente ir y escuchar un mensaje. Necesitamos orar con ellos, escucharlos, buscar entender la situación que están pasando, poder suministrar vino y aceite para que el Señor pueda suplir su gracia sobre su vida. Pero por otra parte necesitamos conducirlos, que ellos puedan ser perfeccionados. Oh Señor Jesús, Dios quiere producir un grupo de llamados. Dios quiere producir un ejército que esté al frente de la línea de batalla. Oh Señor Jesús, Dios quiere producir este grupo de personas. Dios nos está hablando esta palabra porque Dios quiere que nos alistemos, como dice 1 de Juan 2:14, dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué Dios habla esta palabra para los jóvenes hoy? Porque Dios quiere que ustedes formen parte de un ejército, puedan vencer, puedan luchar de parte del Señor en este tiempo, en esta última hora, que ustedes puedan llegar a ser, como muestra el libro de Mateo capítulo 20, los obreros de la última hora. Nosotros jóvenes somos los obreros de la última hora, aquellos que viven de manera responsable, aquellos que asumen el compromiso de ir a la viña del Señor, cultivar la vida divina, no solamente en cada uno de nosotros, sino también en otros. Dios quiere usarte para que llegues a ser el obrero de la última hora, Señor Jesús. Y déjame decirte, aunque trabajes menos que otros, Dios dará la misma paga, aunque haya trabajado poco tiempo, Señor Jesús. Por eso, amado, ¿qué tal si decimos hoy: yo quiero salir de mi zona de confort? Hoy yo no quiero vivir relajadamente en ninguna área de mi vida. Yo no quiero vivir relajadamente en mi vida familiar, profesional ni espiritual. Yo no quiero vivir despreocupadamente, Señor Jesús. Pero para eso necesitamos tomar la palabra del Señor. Amén. ¿Qué tal si buscamos Oseas capítulo 7, versículos 8 y 9? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Señor Jesús, acá muestra lo que pasa con aquellos que viven despreocupadamente. Aquellos que viven despreocupadamente, de manera relajada, comienzan a mezclarse con los demás pueblos. Joven, nosotros tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Y estamos en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es importante que tú recobres tu identidad, que tú reafirmes tu identidad con el Señor frente a tus amigos, en la universidad, en tu trabajo, a donde quiera que estés tú, reafirme. No te mezcles con el mundo, no te mezcles. Cuando tú mezclas un elemento con otro, cuando tú mezclas, por ejemplo, la sal con el agua, el azúcar, estas dos llegan a ser una, que es difícil separarla y es difícil distinguirla del uno al otro. Tu vivir es distinto de tus otros compañeros. Cómo tú usas, por ejemplo, las redes sociales. Cómo es tu lenguaje en las redes sociales. Te tomas la foto igual que otro que no tiene a Dios, de manera sensual, de manera desordenada, irreverente, sin pudor. ¿Cómo es tu conducta en las redes sociales? En tus estados, tu ropa, tu hablar. ¿Cómo es? ¿Se parece a las personas del mundo? ¿A las personas que no viven para Dios? Señor Jesús, por eso no podemos permitir mezclarnos con el mundo. Fuimos llamados, fuimos elegidos. Señor Jesús, dice acá en Oseas capítulo 7 que Efraín fue una torta no volteada. Devoraron
extraño su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Que Efraín fuese una torta no volteada. Quiere decir que Efraín se resistió a volverse al Señor. No estar dispuesto a volverse al Señor. Eso quiere decir una torta no volteada. Dios está trabajando tu vida, pero hay áreas de tu vida que Dios quiere tratar. Y quizás tú hoy te resistes, te niegas, y eso hace que hasta el punto llegues a quemarte como un carbón. ¿Qué pasa si tú no volteas una arepa? La otra parte no se cocina y por lo tanto queda cruda. Y si queda mucho tiempo, esa parte termina quemándose, la que recibe el fuego. Por eso es importante, hermano, que nosotros dejemos y permitamos al Señor voltearnos. Hoy quizás Dios está volteando tu vida, pero ese voltear es para el Señor trabajar áreas que Él no ha trabajado en tu vida. Oh Señor Jesús, rindámonos al Señor y démosle gracias, Señor, por las cosas que hoy nos estén pasando y digamos, Señor, gracias. Tú hoy quieres trabajar en mi ser en esta área. Dios quiere entonces, amado joven, que podamos vivir con responsabilidad nuestra vida de iglesia. Asumir con responsabilidad este tiempo es asumir, amado joven, nuestro compromiso que tenemos de desarrollar nuestra salvación y también de poder llevar adelante los encargos que Dios ha puesto en nuestras manos y ser fieles. Oh Señor Jesús, le damos gracias al Señor por esto. Quiero invitarte a que tú puedas también abrir tu casa, abrir tu tiempo para predicar el Evangelio. No podemos relajarnos, conformarnos solamente con las reuniones de los jóvenes. Necesitamos involucrarnos porque Dios cuenta con nosotros. Amén. Jesús es el Señor. Dios le bendiga.